Somos el equipo número 1 y les hablaremos de elementos, compuestos y mezclas. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aun cuando éste puede ostentar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, que por tradición se define como aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples. Algunos elementos se han encontrado en la naturaleza, formando parte de sustancias simples o de compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas o en reactores atómicos. Estos últimos son inestables y solo existen durante milésimas de segundos. A lo largo de la historia del universo se han ido generando la variedad de elementos químicos a partir de nucleosíntesis en varios procesos, fundamentalmente debido a las estrellas. Los elementos químicos pueden descomponerse solo mediante métodos físicos, como la fisión y la fusión. No existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas, y en el caso de que estos posean masa distinta, pertenecen al mismo elemento, pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. En la actualidad, en total contamos con 118 elementos. Los nombres de los elementos proceden de sus nombres en griego, latín, inglés, o llevan el nombre de su descubridor o ciudad en la que fueron descubiertos. Los elementos se clasifican en metales, un ejemplo de ello es el sodio, y en no metales, como el nitrógeno. Ahora veamos el término compuesto químico. ¿A qué se le llama compuesto químico? A la unión química entre dos o más elementos en proporciones definidas. Esta unión química implica un enlace químico, donde se pierden, ganan o comparten los electrones los elementos a formarse. ¿Por qué se dice que es una unión en proporciones definidas? Según la ley de Proust, esta dice que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación de masas constantes. Esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos a cada compuesto. Otra característica de los compuestos es que pierden sus propiedades originales los elementos que lo integran, como por ejemplo el hidrógeno, que es un gas. Al combinarse químicamente en un enlace covalente, adquiere la propiedad de líquido, al formar el agua, H2O. Los compuestos se pueden separar únicamente por métodos químicos. Los métodos químicos de separación son aquellos en los que interviene una reacción química. Un ejemplo es la electrólisis, donde para separar los elementos del compuesto se utiliza la electricidad. Todos los compuestos se representan por fórmulas químicas y para ello se necesitan saber cuestiones como los números de oxidación de los elementos, el anión, el catión, etc. Los compuestos se clasifican en distintos grupos. Óxidos, que se dividen tanto en óxidos metálicos, que es la unión de un metal más el oxígeno, y óxidos no metálicos, que es la unión del oxígeno más un no metal. Sales, que se dividen en sal binaria, metal más no metal, y en oxisales, metal más un ion poliatómico. Ácidos, que estos a su vez son ácidos binarios, hidrógeno más no metal, y los oxiácidos, hidrógeno más ion poliatómico. Envases, que es un metal más el ion hidróxido. Hidruros, que es la unión del hidrógeno más un metal. En este caso el hidrógeno tiene un número de oxidación -1. Y los hidrocarburos, que es la unión del carbono y el hidrógeno. Mezclas. Se componen de varios conceptos, unión física de dos o más sustancias. Ejemplos: elemento y compuesto. No tienen proporciones definidas. No constan de fórmulas y conservan sus propiedades iniciales. Se separan por sus respectivos métodos que son filtración, decantación, cromatografía, destilación, evaporación y tamizado. Se clasifican por homogénea y heterogénea. Se presentan en fases de dispersantes y dispersas, soluto y solvente.